Por primera vez, el Pacto Histórico participará en unas elecciones territoriales en Colombia. Pasto será una de esas ciudades clave para medir la fuerza del Pacto Histórico, ya que en la segunda vuelta presidencial de 2022, Gustavo Petro logró 175.000 votos, casi el 82% de la votación en esa ciudad. Para esta contienda electoral, el Pacto Histórico tiene un candidato único a la alcaldía de Pasto. Se trata de Jimmy Pedreros, un viejo conocido de Petro desde la militancia en el M19. Jimmy Pedreros es el segundo invitado al podcast Ají de Maní, dirigido y producido por quien les habla, Jorge Esteban Benavides Noguera. Candidato Jimmy Pedreros, muchas gracias por estar aquí. Jorge Esteban, mil gracias por esta oportunidad de dirigirnos a todos los ciudadanos y ciudadanas de Pasto. Bueno, candidato Jimmy, usted es un aspirante que vale la pena preguntarle por sus propuestas, pero también por todo lo que usted ha vivido en estos años. Fue militante del M19, estuvo en el monte, luego estuvo en el poder, ya fue alcalde de Pasto, luego estuvo en la cárcel, luego le tocó librar una batalla jurídica por muchos años y ahorita lo vemos volver a la contienda política. ¿Por qué volver a lanzarse e intentar ser alcalde de Pasto? Fundamentalmente porque hay un hecho histórico. En toda esa trayectoria que tú mencionas hay una identidad, hay un compartir del pensamiento, y porque fundamentalmente el presidente actual de Colombia pertenece a ese mismo proceso y es el primer presidente con corte de carácter popular, elegido históricamente por una población que quiere cambio, y porque sus propuestas e iniciativas se ven reflejadas en su plan de desarrollo nacional, y buscamos y queremos que esos referentes nacionales y las reformas y los ejes de desarrollo se puedan implementar y desarrollar en la ciudad de Pasto. ¿Hubo alguna orientación desde la jefatura política máxima del Pacto Histórico para que usted se motive a participar en las elecciones de 2023? Claro que sí, porque, digamos, hay una realidad nacional que busca que las políticas del presidente Gustavo Petro sean aterrizadas en el territorio municipal, sean implementadas esas herramientas, esas reformas en la administración municipal particularmente. Y especialmente hubo, digamos, injerencia de lo que anteriormente se conocía como los veteranos o excombatientes del M19, que organizados en la Colombia humana, pues buscamos continuar materializando ese legado de construcción de un gobierno popular y de un gobierno democrático. Hay un hecho determinante en la vida de Jimmy Pedreros y también en la memoria de la ciudad de Pasto, que es la pastucidad, que es como se conoce al proyecto frustrado que pretendía construir, entre otras cosas, un estadio de fútbol para que jugara el Deportivo Pasto y también para albergar los Juegos Deportivos Nacionales del año 2000. En ese momento, Jimmy Pedreros era alcalde de Pasto y promotor de este proyecto que finalmente fue suspendido por orden judicial debido a presuntas irregularidades de diferente índole que incluso lo llevaron a Jimmy Pedreros a pasar un tiempo en la cárcel. Sin embargo, después de una larga batalla jurídica, logró ser absuelto en diferentes instancias y este año el Consejo de Estado ordenó la reparación para él y para su familia por haber sido privado de la libertad injustamente. Ya después de que ha pasado todos estos años, candidato Jimmy, ¿cuál es su conclusión de cómo usted termina en la cárcel? En primer lugar, hubo una persecución política. El fallo del Consejo de Estado ratifica la privación injusta de la libertad cuando se adelantó de manera preventiva. Es decir, alguna gente cree que yo fui encarcelado después de haber un fallo judicial o del proceso de investigación, y eso no es cierto. Yo primero fui detenido y encarcelado y posteriormente se adelantó la investigación respecto al estadio La Pastucidad.
Y en eso, el último fallo del Consejo de Estado no reconoce como víctimas a mi familia, a mis hijos, a mi esposa y a mí de la persecución o de la privación injusta de mi libertad adelantada por la Fiscalía, la rama judicial y la nación, y los condena a unas obligaciones. La principal obligación es que presenten disculpas públicas a mi familia y a mí y se haga el reconocimiento del daño al buen nombre. Cuando usted habla de persecución, ¿quién lo persiguió? La persecución la adelantó Camilo Osorio, que era el fiscal general de la República, y se adelantó con base en el traslado del proceso legal, ¿cierto? Y ellos le apostaron primero a que haya una detención, segundo, que haya una defensa, y tercero, una tardía respuesta de la rama judicial. Es decir, estamos hablando, se inició la investigación en el año 99, ¿sí? Y el fallo que me absuelve por esa se dio en el 2007 en primera instancia y en segunda instancia en el 2010. Pero desde el 2010 ha habido un silencio por parte de la fiscal, del Consejo de Estado, hasta que hace un mes, ¿cierto?, se logra promulgar el fallo que me absuelve a mí de toda culpa. La persecución consistió en trasladar, en primer lugar, la investigación del orden municipal que se venía adelantando ya para fallo y concentrarla en Bogotá, trasladándola a la Fiscalía Anticorrupción. Y obviamente el fiscal de la época, Camilo Osorio, hoy es investigado por participación en política. Y recuerden que en aquella época, en el año 2002, el presidente era Álvaro Uribe Vélez. Y en ese tiempo, Gustavo Petro empezó a visibilizar la participación de la parapolítica en Colombia, y donde demostró que más del 30% era de esta línea política. Pero además visibilizó que habían otros organismos del Estado, entre esos la Fiscalía, donde había injerencia del paramilitarismo. ¿Y hubo gente en Nariño o en Pasto que también se unió o ayudó a esa persecución, o únicamente fue desde el nivel central? Por un lado, la persecución se dio a nivel nacional por el fiscal general, también por el Consejo de Estado, que implementó una figura desconocida, y finalmente concejales como Ricardo Romero, Carlos Bastidas, Vilma Figueroa, participaron de esa ambientación en el Consejo Municipal para trasladar la solicitud de investigación ante la Fiscalía. Ya usted salió absuelto, judicialmente le dan la razón a su defensa, pero bueno, las cosas pasaron y le tocó afrontar experiencias difíciles. De ese tiempo en la cárcel, ¿qué le dejó? ¿Qué recuerdos tiene usted? Bueno, para mí pues realmente no era novedosa, no solo por la persecución que había vivido en otras experiencias como excombatiente del M-19, la tortura no era desconocida, no es agradable, no se compara esa experiencia con ningún elemento conveniente, genera mucho dolor. Mi familia, mis hijos especialmente, vivieron todo el señalamiento de culpabilidad, de desconocimiento de la realización de esta obra. Crecieron con esa sindicación pública. No es agradable para ningún momento la experiencia de la cárcel, pero sí permite una cosa: ratificar que lo adelantado, lo construido y lo diseñado valía la pena. La enseñanza es y debe ser que la certeza que uno tenga para poder comprometerse en la realización de obras estratégicas debe mantenerse, así los sueños se conviertan en pesadilla. Usted hablaba del estigma que padeció su familia, sus allegados, y que por más que usted haya salido absuelto, puede permanecer por desconocimiento de la gente, porque no están todos informados. Y yo soy de una generación en la que creció
con el tema de que la pastucidad era una obra de corrupción de Elefante Blanco asociada a Jimmy Pedreros. ¿Qué tan difícil ha sido superar esa mancha, ese estigma, más ahora que está en campaña? Creo que ha habido una falta de comunicación y falta de esclarecimiento. Digamos que el contexto político no permite, no facilita que la verdad se vea como verdad verdadera. Los contendores políticos han sido los principales impulsores de esa mala imagen y la narrativa que se ha construido ha sido en torno a una falta de verdad y falta de veracidad, pero también de la lentitud de la justicia en tomar decisiones. 24 años después, es decir, inicia en el 99 y termina en el 2023, son muchos años para que la verdad verdadera salga a relucir, ¿no es cierto? 24 años viviendo ese estigma, obviamente no se cambia en 6 ni 8 meses de campaña. Pero sí ha habido avances, es decir, ha cambiado lo que usted nota en su familia, a que era al inicio de los 2000, a lo que es hoy, sí, ya la gente entendió lo que ocurrió, sí han notado, digamos, un trato diferente. Digamos que hay como 3 escenarios. El primero es de los seres cercanos, que de todas maneras para nosotros el hecho de que la Fiscalía, la Nación y la rama judicial deban presentarnos disculpas es un reconocimiento. En segundo lugar, hay una población que conoció y que sabe la verdad ahora y se alegra. Pero en un contexto político hay un alto grado de desinformación y digamos que hay utilización por parte de candidatos como única herramienta de ataque ese argumento. ¿Ha cambiado? Sí, pero no ha cambiado lo suficiente. Es decir, no hay un reconocimiento de mi condición de víctima, no hay un reconocimiento de mi familia de haber sido perseguida, no hay un reconocimiento del daño hecho, incluso por el mismo fallo, ¿sí? Porque el reconocimiento por los daños causados los tasan en cerca de 13 millones de pesos, ¿sí? Eso no calma, digamos, el daño hecho. Pero sin duda la mejor satisfacción que uno siente desde lo más profundo del alma es poder ver a los ojos a los ciudadanos para decirles, si ven, tardaron tantos años para ratificar lo que yo siempre he dicho. No hemos robado, no hubo corrupción y sobre todo que Pasto perdió la posibilidad de desarrollar infraestructura deportiva que les permita a los deportistas poder ser competitivos. Jimmy Pedreros es economista y especialista en planificación y administración del desarrollo regional. Tiene más de 30 años de experiencia, tanto en el sector público como privado. Ya fue congresista, fue alcalde del municipio de Pasto y también ha gerenciado diferentes empresas del sector privado. Su programa de gobierno tiene un énfasis económico con propuestas que tienen que ver con la reconversión económica, la inclusión productiva y la transformación agroindustrial en el municipio de Pasto. Candidato Jimmy Pedreros, ¿se puede afirmar que la economía es para usted el problema fundamental que debe enfrentar hoy en día un alcalde de Pasto? A mí me parece que el enfoque económico debe ser el enfoque prioritario. ¿Por qué? Si tú tomas todas las particularidades que vive Pasto, Pasto es una ciudad cultural en primer lugar, ¿cierto? Y nunca hay destinación de recursos hacia la cultura. Resulta que en el plan de desarrollo de Gustavo Petro se habla de las economías culturales, por ejemplo. Y los carnavales son una expresión de un territorio, porque además de las economías, crea los territorios culturales, pero no tiene recursos. La particularidad es que la ley, a través de un artículo, crea las fuentes de financiación. Así también la economía campesina, ¿no es cierto? Y la economía campesina le genera, como tú sabes, el campesino es un sujeto de derechos y
Sí. la inclusión de derechos, particularmente derechos económicos, sociales y culturales, le permiten por primera vez contar con la posibilidad de que se destinen recursos para desarrollar el campo que nos permita otros desarrollos. ¿Y en qué áreas usted ve mayor potencial para darle un mayor impulso a la economía de Pasto? El enfoque económico apunta a una potencialidad que tiene la ciudad de Pasto. Pasto tiene, en primer lugar, una tradición agropecuaria. Ancestralmente ha Ujú. sido proveedor de alimentos. Segundo, tiene una caracterización de zona fronteriza comercial, ¿cierto? Y en tercer lugar, digamos que la cercanía a la frontera y las nuevas figuras de orden comercial permiten articular a todos los actores. Pasto tiene una debilidad y es que su economía es básicamente la compra y venta de productos que no son transformados aquí. En tercer lugar, Pasto es una ciudad-región y aquí en Pasto, a través de una zona franca que nos permite primero disminuir los costos de producción porque no paga IVA del 19%, no paga el impuesto de renta, sino el 20%, ¿sí? Y los aranceles los elimina generando una infraestructura para la transformación. Es decir, Ok. hoy es productor, pero en el departamento de Nariño también se produce, por ejemplo, 22.000 hectáreas de café, se producen 24.000 hectáreas de palma, de aceite, Ujú. 16.000 de cacao, 14.000 de plátano, 7.000 de coco, 5.000 de limón, es decir, se produce frutas, verduras, pero se venden sin procesar, sin generarle valor, sin industrializarlo de tal manera que colocado en el mercado internacional genere mayores utilidades. Esa figura, a través de la planeación y el ordenamiento territorial en favor de la economía popular, puede permitir que nuestros campesinos, que nuestros productores, junto a los inversionistas regionales, puedan en una zona franca producir más barato para convertirnos en vendedores, proveedores, no solo de nuestros alimentos, sino de la seguridad y soberanía alimentaria, sino ser los que atendamos, los vendedores que pongamos nuestra alimentación en los países vecinos. ¿Cómo ve usted, candidato Jimmy Pedreros, el tema de la peatonalización del centro de Pasto? Hemos visto que la actual administración está avanzando en este proyecto. Hay obras en las calles actualmente y parece que va a haber un gran espacio exclusivo para peatones. ¿A usted le gusta este proyecto? ¿Haría algún cambio? ¿Qué piensa al respecto? Tú sabes que el plan especial de protección del centro histórico es una necesidad nacional y es una ley que prima en el plan de ordenamiento territorial, pero en Pasto no como se ha hecho, porque para hacerse primero tiene que haber unos estudios que permitan el reconocimiento de los efectos con el sector económico, el patrimonio, su relación con el patrimonio ambiental, con la infraestructura de movilidad, con los nuevos desarrollos ambientales como movilidad alternativa, ¿sí? Pero también de las inversiones que tiene que hacer el municipio. Si en Pasto hoy no se articulan los tres anillos de las vías perimetrales, tanto de la perimetral que viene del norte hasta Catambuco, ¿cierto? Y no se complementa los anillos intermedios que tiene que ver con la vía paralela al río que conecte los surorientales con la universidad, sin duda vamos a tener dificultades de movilidad, pero ninguno de esos anillos tampoco está conectando el centro para poder tener mayor flujo. Ustedes ven que 500.000 millones de pesos invertidos en el sistema estratégico de transporte no ha tenido impacto en la ciudad para garantizar la movilidad. Entonces yo creo que la peatonalización del centro debe hacerse sí y solo sí cuando se adelanten los estudios que les permita conocer los efectos económicos, los efectos ambientales, el patrimonio histórico, pero también las inversiones de movilidad
en los ejes y corredores viales del municipio. ¿Cómo ve el tema de la rumba en Pasto? Hoy los bares tienen permiso hasta las 2 de la mañana. ¿Usted estaría dispuesto de ser alcalde a extender ese horario y que cierren más tarde? Yo lo que creo es que se debe armonizar con base en acuerdos y compromisos con unos sectores de la rumba y con unos negocios que permita cumplir de parte y parte. Es decir, si es controlado, si obedece a una normatividad y obedece a un seguimiento, seguramente, y esa fue una experiencia que tuvimos en la administración anterior, que nos permitió priorizar un indicador, la seguridad. Nosotros teníamos en aquella época un debate, si en época de carnavales se reducía el horario o se ampliaba. Nosotros decidimos ampliar. ¿Qué permitió eso? Que los jóvenes que a las 2 de la madrugada sienten que es temprano, generalmente son jóvenes, al prolongarse se quedan en el sitio. Y eso, si en el lugar además le garantizan seguridad, tranquilidad y la posibilidad del conductor elegido, ¿cierto? O el taxi que lo transporte hasta su casa y que tenga hoy, gracias a la tecnología, la posibilidad de ser enviado, es bueno. ¿Dónde no es bueno? En sitios donde hay habitantes o gente que vive en ese barrio y que de manera intempestiva fue vinculado como zona de recreación y no como zona de vivienda. ¿Se lanza una hora que le gusta? A mí no me disgusta, por ejemplo, las 4 de la mañana por una razón. La gente ya a esa hora, si de verdad rumbió y si disfrutó, ¿cierto? Pero la seguridad, la vida, porque en esa ocasión tuvimos 3 jóvenes que murieron accidentados, es la prioridad. Y hay que garantizar que en esos sectores se pueda desarrollar de esa manera. Yo creo que hay que construir espacios que permitan garantías para el deleite, pero también garantías para la convivencia y la vida. En esta primera fase de la campaña a la alcaldía de Pasto ha habido mucha especulación sobre un posible retiro de la candidatura de Jimmy Pedreros. Por lo que hemos escuchado de su propia voz en las últimas semanas, usted sigue firme en ese propósito. Le pregunto si se mantiene hasta el final, hasta el 29 de octubre, si hay posibilidad de alianzas y qué tanto ha afectado este tema de que algunos sectores, incluso dentro del pacto histórico, quieran bajarlo de la contienda. Hubo mucha bulla y mucho interés, pero también mucho fuego aliado con ese propósito. Hoy somos, ¿cierto?, candidatos del pacto histórico en Pasto. Somos el candidato único del pacto histórico a la alcaldía de Pasto. ¿Eso qué quiere decir? Que de hoy en adelante podemos hablar, podemos discutir, podemos reunirnos a hablar de acuerdos programáticos, acuerdos sociales, pero de aquí en adelante, no imponiendo desde Bogotá o desde los parlamentarios que fueron elegidos por el pacto histórico, líneas gruesas de imposición y de preferencias políticas. Nosotros seguimos y abrimos las puertas del diálogo y de la búsqueda de acuerdos. Es más, lo estamos haciendo. Hay 4 candidatos que venimos conversando respecto a la posibilidad de generar un tercer eje de opinión en el municipio de Pasto. Bueno, vamos por partes porque me dijo varias cosas. En primer lugar, hay fuego interno que les puede estar afectando su candidatura. Usted nombró parlamentarios del pacto histórico. Los parlamentarios del pacto histórico en Nariño, le digo nombres: el representante Eric Velasco, el senador Robert Daza, el senador Alberto Benavides, ¿no están apoyando su candidatura? El senador Robert Daza no ha expresado ni se ha conectado, lo que quiere decir que no está apoyando la candidatura. Eric Velasco ha hecho una defensa pública de sus acuerdos con Nicolás Toro. Carlos Alberto Benavides ha estado en el proceso de construcción el pacto histórico, quiere decir que está apoyando este proceso. Usted habla de acuerdos programáticos a partir de ahora, pero son más acuerdos
que lleguen a esa candidatura o usted yendo a otras? Porque si hay un acuerdo, pues igual tiene que haber una sola cabeza, o sea, alguien que lidere. ¿Cómo ve eso? Mira, los acuerdos son precisamente empezar a dialogar sobre las condiciones, la evaluación política, la posibilidad de alianzas, la posibilidad de tomar la decisión. Pero lo que antes, la presión de los parlamentarios en Bogotá incluso, era que se baje, ¿cierto?, el candidato del pacto histórico y que le dé el apoyo incondicional al candidato liberal, ¿cierto?, a un candidato. Nosotros creemos que para sentarnos a hablar tenemos que pensar que así como usted puede tomar la decisión de retirar su nombre, el otro también, es decir, la ley del espejo. Si yo le propongo a usted que se retire, deme los argumentos para yo también decirle retire su nombre y yo encabezo. Y eso lo estamos practicando con un grupo de 4 candidatos a la alcaldía que buscamos construir un frente amplio más democrático. ¿Me puede dar los nombres de esos 4 candidatos o están bajo reserva? Está bajo reserva porque todavía no hemos consolidado las condiciones y acordamos que una vez avancemos hacemos público el dato porque se intentaría creer y victimizar a quienes se creen ya elegidos y este no es el propósito en este momento. ¿Qué le dice a esas bases del pacto histórico que quizás bajo la mesa, algunos más abiertamente, se han ido con Nicolás Toro, con otras candidaturas, cuando usted es el candidato único del pacto histórico? O sea, ¿dónde quedó esa militancia, esa afinidad política, esa lealtad al proyecto político? Bueno, en primer lugar, sí hay una deslealtad frente al proceso. Digamos que el ecosistema político del pacto histórico era el atractivo por el cual valía la pena ser del pacto histórico. Pero ellos saben, los que están hoy en otras campañas saben que pueda que triunfen, pero la doble militancia los va a afectar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por menores incidencias se han perdido curules ya a nivel del Congreso, particularmente Werner Zambrano y el senador Pachón, y que lo mismo puede suceder. Es decir, hoy es un delito electoral tener candidato a la alcaldía, pero estar apoyando a otro candidato. Y en este tema de las adhesiones que puedan venir, ¿qué tanto peso tendrán las encuestas que se publicarán en los próximos días para tomar decisiones? Las encuestas son interesantes en la medida que benefician y en la medida que afectan. Es decir, si hay porcentajes, dependiendo de la estructura de la encuesta, porque aquí en Pasto se han dedicado a convertir encuestas, a convertir los sondeos de Facebook y en una herramienta de toma de decisiones, y tú sabes que técnicamente eso no es así. Pero digamos que el estar dispuestos a revisar y el estar en la línea del pacto histórico de buscar un frente amplio con nuevas fuerzas está dentro de las perspectivas de crecimiento y de decisiones. Lo que pasa es que en este caso tienen que ser asuntos políticos y no personales, y mucho menos la imposición de actitudes como las de Guillermo García, que quieren imponer condiciones trayendo desde Bogotá a los directivos de los partidos con el propósito de que hasta el día de ayer le quiten al pacto histórico y lo desconozcan y lo retiren del tarjetón. Así no se hace unidad. Yo simplemente frente a eso creo que es necesario plantear que hay que construir un mecanismo que genere unidad y que genere la posibilidad cierta de ganar las elecciones en la alcaldía municipal. Bueno, ya para despedirnos de Jimmy Pedreros, candidato a la alcaldía de Pasto por el pacto histórico, un último minuto para que les cuente a las personas que nos escuchan por qué su propuesta es la que deberían elegir los votantes de la ciudad de Pasto. Hoy la economía de los pastuzos se encuentra afectada, pero también hoy hay la posibilidad del desarrollo de las economías en nuestra región, la economía campesina, la economía de las culturas, la economía de la mujer, la economía de la juventud, la economía de la convivencia y la seguridad, pero sobre todo la posibilidad de convertirnos
en reconvertir la producción agrícola como bandera. El COVID nos demostró que la comida va a ser el negocio y la fortaleza económica de los pueblos, porque usted puede dejar de consumir todo menos dejar de comer. Y creo que la vocación productiva, el desarrollo cultural, la proximidad y la proximidad a la frontera y las nuevas figuras comerciales como las zonas francas nos permiten el desarrollo agroindustrial de nuestro territorio y de nuestras gentes para generar trabajo, para generar estabilidad, para generar felicidad. Candidato Jimmy Pedreros, muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. Jorge Esteban, muy amable, muchas gracias. Recuerden que pueden encontrar más contenido en la cuenta de X @ajidemaní y en la cuenta de TikTok @ajidemaní_al piso. Mi nombre es Jorge Esteban Benavides Noguera y nos escuchamos en el próximo podcast.